tenemos el gusto de tener entre nosotros el coordinador y autor de este texto, Francisco Galván Vélez. Galán. Perdón, Galán. Galán Vélez. Una disculpa. Y después otro autor que es el profesor José Antonio Pardo. Voy a presentar primero los dos autores y coordinador de este libro y después voy a decir brevemente cuál es el contenido del libro. Ahora el profesor Francisco Galán Vélez es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Tiene también una estancia postdoctoral sobre Bernard Lonergan en el Boston College. Es profesor de tiempo completo desde 1984 en el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. Fue director del mismo departamento de 1997 a 2004. Ha sido también profesor del ITAM en esta institución. Sus áreas de especialización son la epistemología, la metafísica, la filosofía del juego y del deporte. Es especialista en el pensamiento de Bernard Lonergan, que es uno de los autores que principalmente son objeto del estudio de este libro. Entre otras publicaciones señalamos una metafísica para tiempos postmetafísicos, la propuesta de Bernard Lonergan de una metametodología, y es coautor del libro El futuro de la filosofía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. El profesor Antonio Pardo es José Antonio Pardo, perdón, es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una tesis sobre la ciencia de la lógica de Hegel. Ha sido profesor también en el ITAM y desde el 2009 es profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. Ha sido director de la revista de filosofía de esta institución y miembro de la Sociedad Iberoamericana de Metodología Económica. Sus áreas de especialización son la lógica, la filosofía de la lógica y el pensamiento de Hegel. Algunos de sus proyectos de investigación son sobre los fundamentos lógicos y filosóficos de la ciencia económica, una revisión del concepto clásico de consecuencia lógica y sobre los fundamentos filosóficos de las teorías físicas del espacio y tiempo. Entre otras publicaciones, señalamos de qué trata la fenomenología del espíritu de Hegel, además crítica de la fundamentación del principio crítico material de Enrique Dussel, reinterpretación ontológica del axioma de la acción de la Escuela Austríaca de Economía, el problema del formalismo en economía según la perspectiva austríaca, el comportamiento lógico de la doble negación, así como el libro del cual es coordinador, Hegel, Filosofía Analítica y Liberalismo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Por el libro que presentamos el día de hoy, que es fruto de muchas contribuciones, tiene como punto de partida, digamos así, lo que es el nuevo realismo. Es una corriente filosófica que se puede remontar sobre todo, digamos, a Ferraris, un italiano, y después el segundo, que quizás vale la pena mencionar, Gabriel, Marcus Gabriel, un alemán, y después Meillassoux y otros. Pero esta corriente del nuevo realismo es de donde parte el libro para poder investigar lo que es este nuevo realismo y qué tipos de realismos nuevos existen hoy en día. Ahora, el libro está prácticamente dividido en tres secciones principales. La primera habla del realismo postcontinental, es decir, que
Este tipo de realismo ya ha salido del continente europeo y podemos encontrar también, por ejemplo, aquí en México, representantes de este realismo. Después hay una sección sobre Javier Zubiri y otra sobre Lonergan como dos de los autores más importantes que proponen el realismo, y después una sección dedicada al realismo científico. Este texto me parece importante porque no solo porque es actual y es un trabajo que todavía no se ha hecho en muchos otros idiomas, es decir, coleccionar en un libro prácticamente un estudio bastante exhaustivo sobre cuáles son estas corrientes de realismo. Por lo tanto, permite tener un panorama muy amplio de cuáles son estas corrientes y cuáles son todas las vertientes de los realismos, porque son realmente muchas. Entonces, yo dejaría ahora la palabra a los dos autores para poder introducirnos al contenido y después yo al final daré mi contribución. Profesor José Antonio Pardo. Muy bien, gracias. Gracias al doctor Galán. Primero porque, ¿sí se oye? Sí, quito. Bueno, los papas. Ay, no. Pero no sé si está en Zoom también. Luego lo graban. Sí, claro. Ok, sí, bueno. Entonces, bueno, quería agradecer al doctor Galán, primero porque me invitó a escribir el libro y también porque luego me invitó a venir aquí a la presentación, también al ITAM, ¿no? Como ya dijeron en la lectura del currículum, pues estuve aquí hace como 15 años, estuve trabajando acá, además con mucho gusto, sí extraño un poco. Bueno, entonces, bueno, yo de lo que quiero hablar es más o menos a propósito de una de las secciones de este libro, que es en la cual yo participo, que es sobre el realismo científico, ¿no? Entonces, como ya comentamos, se comentó, hay una parte dedicada al nuevo realismo, Ferrari, Marcus Gabriel, etcétera, etcétera. También otras dedicadas a Zubiri, Lonergan, y además hay un apartado dedicado al realismo científico. Entonces, bueno, me gustaría hablar un poco en general del realismo científico y por último, más o menos comentar un poco cuál es el contenido de participación del artículo de mi autoría que aparece acá. Bueno, este tema del realismo científico es una reacción hacia una postura que estuvo asociada al positivismo lógico, ¿no? El positivismo lógico probablemente constituyó la tradición más importante dentro del ámbito de la filosofía de la ciencia en el siglo XX, hasta tal punto que las tesis fundamentales del positivismo lógico, pero además con algunas añadiduras de Popper, se le conoce como la concepción heredada en filosofía de la ciencia. Ahora, pues justamente habría dos características esenciales de esta concepción heredada. Una de ellas es la concepción sintaxicista de las teorías científicas, es decir, la tesis de que una teoría científica se puede identificar como un conjunto de proposiciones, claro, estructuradas axiomáticamente, etcétera, etcétera, pero la idea es que son conjuntos de proposiciones. Y otro rasgo fundamental tiene que ver con, digamos, ciertos principios semánticos, ¿no? El principio de verificación, según el cual una proposición tiene sentido, o sea, digamos, previamente a ser verdadera o falsa, tiene sentido solamente si tiene condiciones de verificabilidad empírica. Y bueno, había ciertas proposiciones que integran el discurso científico, que sí también no son contrastables empíricamente. Pero bueno, pues se trataría de convenciones.
¿no? Y esto más o menos daría cuenta de la parte matemática de las teorías científicas, ¿no? Entonces, sobre todo apoyados en alguna tesis de Wittgenstein en el Tractatus, es las verdades matemáticas son tautologías. O sea, realmente no expresan nada del mundo y son, en sentido estricto, convenciones, son convenciones lingüísticas. La teoría de la relatividad de Einstein, de hecho, fue un factor que contribuyó mucho al desarrollo del positivismo lógico. En buena medida porque el propio Einstein comulgaba con algunos de las líneas fundamentales del positivismo lógico. Él era amigo de varias personas que integraron el Círculo de Viena, pero también la escuela berlinesa, donde está Reichenbach. Reichenbach va a ser un gran promotor en particular de la filosofía de la relatividad, perdón, de la teoría de la relatividad, digamos, en un momento donde no era tan obvio, ¿no? Hoy por hoy pues, está perfectamente consolidada, etcétera, etcétera, pero en los años 20, de hecho, el premio Nobel de Física, no se lo otorgan por la teoría de la relatividad, sino por un artículo sobre el efecto fotoeléctrico. Y una de las motivaciones detrás del hecho de que no se le haya concedido el premio Nobel por la teoría de la relatividad era por ciertas objeciones que le había dirigido Bergson. Bergson era hoy prácticamente está olvidado. Aquí no. Bueno, aquí todavía, pero no sé, hace 100 años había todavía el suficiente crédito para decir, no, la teoría de la relatividad es controversial, ¿no? Bueno, pues justamente uno de los abogados filosóficos de Einstein era Reichenbach, ¿no? No pertenece estrictamente al Círculo de Viena, pero sí a la Escuela de Berlín, y están muy asociados, y al final de cuentas ambas defienden una forma de realismo científico, perdón, de antirrealismo científico. Y obviamente, digamos, esta idea del antirrealismo científico está ligada muchas veces, en buena medida, a esta parte de los términos no observacionales de la teoría. En el caso de la teoría de la relatividad, está el asunto de la métrica del espacio-tiempo. Aquí nos podríamos dedicar un semestre a hablar de la métrica del espacio-tiempo, pero digamos, la tesis fundamental, ¿no? Y que aparece expuesta en varios libros de Reichenbach, ¿no? La axiomatización de la teoría de la relatividad, la filosofía del espacio-tiempo, la gestión del tiempo, algunas nociones de Reichenbach, es que la métrica del espacio-tiempo en realidad es resultado de una convención, ¿no? Entonces, bueno, esta tesis se generaliza, digamos, no solamente la métrica del espacio-tiempo, sino los términos teóricos de las teorías científicas son convenciones, son ficciones útiles, ¿no? Es decir, son herramientas que nos permiten llevar a cabo de manera exitosa ciertas predicciones observables de los fenómenos, pero digamos, no nos comprometerían con cómo es el mundo, ¿no? Es decir, de acuerdo con esto, una buena teoría científica es buena no porque nos describa cómo es el mundo, ¿no? Sino simplemente es una herramienta que nos permite hacer predicciones. Bas van Fraassen, un filósofo de la ciencia contemporáneo antirrealista, más o menos caracteriza al realismo científico diciendo: el realismo científico defiende que las teorías científicas son interpretadas literalmente verdaderas. Esta es justamente la tesis que lo impugna el antirrealismo. Dice, no, una teoría científica buena, exitosa, no es verdadera. Es decir, no es que sea falsa, es que es un error categorial calificarla como verdadera o falsa.
es adecuada empíricamente, por ejemplo, dice la frase. Sería adecuada empíricamente es que salva los fenómenos. Bueno, esta fue, como digo, fue la posición dominante, ¿no? Digamos, es la postura asociada fundamentalmente al positivismo lógico, y uno puede reconocer la importancia de ello, ¿no? Es decir, en la medida en que uno reconoce la gran importancia que tuvo el positivismo lógico en el desarrollo de la filosofía de la ciencia, y el hecho de que el positivismo lógico estuvo asociado a una forma de antirrealismo, pues, puede quedar claro la importancia de esto. Ahora, esto se manifiesta sobre todo en los textos, digamos, en los libros de texto para distintas disciplinas. Por ejemplo, en los libros de texto de física, y cuando estamos hablando de libros de texto, o sea, me refiero más o menos a lo que piensa Thomas Kuhn, ¿no? Cuando él habla de que ya se instituye un periodo de ciencia normal, es cuando hay un texto. Es decir, en los cuales no importa el autor, ¿no? A final de cuentas, todos los libros de texto contienen lo mismo. Bueno, en muchos libros de texto, tanto en física y en economía, que son con los cuales estoy familiarizado, suele aparecer una introducción de carácter metodológico. Y en estas introducciones de carácter metodológico, pues más o menos aparecen ciertas ideas sobre filosofía de la ciencia, y lo más frecuente es que aparezcan proposiciones asociadas al positivismo lógico. En el caso de la economía, sobre el tema, pues hay un famoso artículo, digamos, ya es viejo, pero fue muy famoso, de Friedman, Milton Friedman, en el cual justamente él expone su credo positivista lógico, y él, por ejemplo, sostiene que los modelos de la economía son como una especie, son archiveros, ¿no? Es decir, los modelos no tienen por qué describirnos cómo es la realidad, simplemente pues su función son archivos que nos permiten organizar el material empírico de una manera conveniente. Ajá, entonces, como digo, pues esto suele aparecer en libros de texto, de economía, pero también de física. Pero bueno, en realidad, ya dentro del ámbito de la filosofía académica, tiene ya varios años que se impulsó como una reacción a esto, posturas realistas. Y estas posturas realistas giran en torno a la discusión de los postulados teóricos, ¿no? De los postulados teóricos de la teoría. Más o menos este viraje hacia el realismo quizá empezó a tener mucho impulso en los años 80. Digamos, y el argumento fundamental a favor del realismo científico es que, aceptando, digamos, concediendo de alguna manera el antirrealismo, es bueno, tú estás convencido de que después de todo una buena teoría científica es aquella que tiene éxito para hacer predicciones. Perfecto. Es decir, o sea, como realista uno no tiene ningún problema con aceptar esto. Es decir, claro, una buena teoría científica es capaz de hacer buenas predicciones, desde luego. Pero entonces viene una pregunta: ¿y por qué? O sea, ¿por qué una buena teoría tiene capacidad predictiva? Pues parece que la explicación más parsimoniosa, más elegante, es decir, la mejor explicación es que, pues porque es verdadero, ¿no? Exactamente, porque lo que dice es real, es decir, porque al final de cuentas, digamos, volviendo al tema de la métrica y las métricas del espacio-tiempo, pues hay una estructura geométrica, cósmica, que es objetiva, o sea, no es una ideación por parte del científico que le permite hacer predicciones, sino que existe esa estructura, ¿no? Entonces, digamos, en este sentido uno podría defender la física. Es una disciplina que se ocupa de estudiar no fenómenos observacionales organizados de manera matemática, sino una disciplina que se encarga de estudiar cuál es la estructura geométrica del espacio-tiempo. Y obviamente el espacio-tiempo como entidad
como una entidad objetiva, ¿no? Entonces, bueno, esto más o menos en general es la apuesta del realismo científico. Es decir, nuestras teorías científicas describen cómo se vive. Ahora, dentro del realismo científico, uno también puede contemplar que existen varias posturas, ¿no? Es decir, están asociados al realismo científico, pero también hay ciertas divergencias dentro del mismo. Y estas divergencias tienen que ver sobre todo con la cuestión del naturalismo. Es decir, hay una tendencia según la cual dice, bueno, si las teorías científicas, al final de cuentas, son verdaderas, interpretadas literalmente, entonces bastaría con lo que nos dicen las teorías científicas para tener ya una imagen completa del mundo, ¿no? Por ejemplo, Wittgenstein, en el tratado, pues él profesa una suerte de realismo naturalista. ¿En qué sentido? En una de las últimas proposiciones de esta obra dice que el único método correcto de la ciencia, perdón, de la filosofía, es el siguiente: decir lo que puede ser dicho, a saber lo que dice la ciencia natural. Y cada que alguien pretenda decir algo metafísico, demostrarle que algunos de los signos no se le asignaron en el. Ahora, ¿qué es esto lo metafísico? Bueno, pues justamente el tipo de relación que hay entre la teoría y la realidad. Pero bueno, entonces, esta postura naturalista diría eso, dado que nuestras teorías realistas, perdón, nuestras teorías científicas hay que interpretarlas de manera realista, no necesitamos. Digamos, esto para un filósofo puede resultar de alguna manera estar aquí, porque entonces la filosofía es obra. A decir, o sea, ¿qué puede hacer la filosofía? Pues a lo mejor ordenar un poco, hacer ciertos análisis sintácticos de las teorías, etcétera, etcétera. Pero habría otra, digamos, otra línea abierta dentro del realismo científico. Dice, bueno, sí, las teorías científicas nos dan cuenta de la realidad y lo que describen es literalmente verdadero. Sin embargo, digamos, hay un asunto en particular que la ciencia no da cuenta, y es a saber la relación de la propia ciencia con la realidad. Es decir, digamos, la física nos describe perfectamente estas estructuras tales, espacio-tiempo, etcétera, etcétera, pero no nos ofrece ninguna guía acerca de justamente, cuál es lindo de la relación entre la teoría y aquello que están describiendo. Para Wittgenstein dice, no, pues esta tarea es absurda, ¿no? O sea, porque el punto sería, y por ejemplo, esto yo veía en la Ibero, imparto una clase sobre filosofía de la física a los físicos. Entonces, siempre les planteo al comienzo del curso, lo que vamos a hacer es interpretar las teorías científicas. Claro, y bueno, pero ¿cómo que interpretar? O sea que, de hecho, el otro día me dijeron, o sea, parece que lo que estamos haciendo, alguien me dijo, un alumno, es como cuando en la clase de literatura decían, a ver, ¿y este personaje significa? Dije, exacto. ¿De qué se trata? En efecto. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, Wittgenstein sostiene, dice, a ver, si yo me pregunto, ¿qué significa la pared es amarilla? Pues lo único que puedo hacer es repetir, la pared amarilla significa que la pared es amarilla, ¿no? Entonces, o sea, interpretar una teoría científica, pues habría que repetirla, ¿no? Pero sí, o sea, ¿qué es lo que quiere decir determinada ecuación? Pues la repito la ecuación y ahí está. Bueno, sin embargo, en realidad, intuitivamente podemos reconocer que esto no es así, ¿no? Al final de cuentas, hay una manera de, por ejemplo, interpretar qué significa decir que la pared es blanca. O sea, por ejemplo, yo me puedo detener a distinguir, bueno, una cosa es la pared. ¿Por qué? Porque la pared, digamos, en términos aristotélicos, es una sustancia. Ajá, pero al decir que es amarilla, cuando digo es amarilla no me estoy refiriendo a otra sustancia,
amarillo, entonces una cualidad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, justamente sobre este punto es en el cual yo me detengo en mi artículo. O sea, lo que hago yo es exponer pues una defensa del realismo científico, pero de una perspectiva muy peculiar, que es la de lo que se conoce el tomismo analítico, ¿no? Que está representada fundamentalmente por un par de filósofos que son Peter Gish y Anthony Kenny, pero además pero menciono un montón más. Entonces, por ejemplo, justamente en este punto lo que tenemos es, en este ejemplo muy particular, las paredes amarillas, pues podemos reconocer el concepto de amarillo. Bueno, pues que es un concepto, ¿sabes? En términos fregianos, pues es una función. Y digo términos fregianos porque Peter Gish defiende que el concepto de sustancia formal aristotélico, pues en realidad es equivalente al concepto de función fregiano. Pues lo que tenemos son funciones. O sea, son funciones que asignan ciertos valores de verdad a ciertos objetos. En el caso de la pared es amarilla, la función ser amarillo le asigna el valor verdadero para ese objeto que es la pared. En cambio, al objeto de la banca le asigna el valor falso. Digamos que generalizando esto, entonces, por ejemplo, se puede empezar a dar cuenta de ciertos componentes de las teorías científicas, ¿no? Entonces, justamente frente a esta pregunta, bueno, por el espacio-tiempo, ¿es real o no? Bueno, sí, ¿no? Es decir, para una teoría científica habla del espacio-tiempo, habría que entender que el espacio-tiempo es una entidad objetiva, etcétera, etcétera, pero ¿cuál es su naturaleza ontológica? ¿No? Entonces, claro, existe el espacio-tiempo, pero la categoría ontológica del espacio y tiempo no es la misma que la de los objetos, por ejemplo. ¿No? Y por ejemplo, ahí lo que podemos es recoger una tesis ya aristotélica, la cual, cuando habla de espacio y tiempo, dice, bueno, sí son independientes, pero ontológicamente uno depende del otro. Es decir, el propio Aristóteles reconoce que no puede haber espacio y tiempo si no existen cosas. Pero aún así, digamos, sí gozan de cierta objetividad. Entonces, pues bueno, digo, para no extenderme más, como digo, yo solamente quería más o menos plantear cuál es el problema general y qué es lo que yo ya estoy defendiendo en este artículo. En particular, obviamente, ya de manera mucho más detallada, con una argumentación más refinada, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, pues de nuevo, pues agradezco la paciencia y el interés. Pues gracias. Bueno, al doctor Juan Carlos Sur, Arias el Carolito, por esta invitación en la Semana de Estudios Generales. Es un honor para mí estar en esta institución que aprecio mucho, porque, como se comentó, aquí tuve el gusto de trabajar en ideas, bueno, en el Departamento de Estudios Generales, con diversas instituciones políticas sociales. Siempre ha habido una liga muy grande con la universidad donde estoy, con la Ibero. Ha habido muchas personas egresadas de Ibero que están acá, muy queridas. El doctor Jaime de Santiago, profesor de alumno, fue mi primer maestro en la primera clase de metafísica. Entonces, bueno, se queda uno con un aprecio enorme. Y bueno, hay familiares queridísimos, aunque les dé todos, ¿verdad? Y que aprecio mucho, porque no era venido, entonces aprecio mucho que viniera. También he tenido la dicha de que 3 libros se han presentado aquí. El de la metafísica, que aquí el doctor Gutiérrez hizo también una reseña, que le agradezco mucho. El de la fascinación del deporte, que no se mencionó, ¿verdad? Pero también aquí, por organizar esta presentación, aquí tuvimos el dicha. Y ahora este libro, Entre Realismos, que bueno, pues sí está choncho, miren, sí fue, la verdad, fue bastante trabajo la coordinación, porque pues la coordinación es ver, pues, quién valdría la pena que escribiera, qué temas se van a escribir, y luego, pues, escribirles a personas que no conocen, a algunos no le contestan a uno. Aquí, por ejemplo, yo siempre voy a decir a la doctora Isabel Tomás Fogel, si quieren, véanla,
busquen sus videos, sensacional, extraordinaria, y amablemente, y contestó, en cambio, otra vez, no sé quién es. Este libro realmente viene de un encuentro que hubo sobre Zubiri. Ahora que estamos aquí en esto que fue también territorio jesuita, hace añísimos. Yo hasta tengo ahí en ese congreso, presenté, luego publiqué, Lonergan y Zubiri, una tormentosa relación. Bueno, como se dijo, ¿verdad? Yo soy Lonergancito, porque en 91 me dieron una beca en el Boston College, pues era Lonergan, a mí me gustaba mucho, ya lo he platicado, ya es muy conocido, y bueno, que me va gustando, y bueno, no olvídense. Y bueno, me gustó mucho cuando lo leí a fondo, porque me recordaba muchas cosas que yo había estudiado de mis maestros comunistas. Me recordaba mucho mi gusto también, pues, por la matemática, por la física, en fin. Y el gusto también por buscar a otros autores, no nada más como, pues yo soy de esta corriente y llevo bien el paso en el desfile. En fin, ¿verdad? ¿Cómo podríamos tener una actitud plural de que sin abandonar o sin decir, pues todo es lo mismo? Pues también no pensemos que ya se acabó la filosofía en la línea de determinado autor, pues por sensacional, por genial que sea, pues sería una tontería sostener eso. Y bueno, resulta que los jesuitas, pues en los años 60 más o menos, Lonergan escribe su libro más importante, Insight, Estudio de la Comprensión Humana, en 58. Y los jesuitas, algunos pues enseñaron aquí, en estas aulas, donde me están llegando las voces, enseñaron a Lonergan junto con Coret, que era otro autor que en un momento dado los ligaron. El libro de Coret, bueno, no vamos a dar muchos detalles, ¿no? Pero se conocieron, Lonergan y Coret, en fin. Pero luego vinieron, por la influencia del padre Yacuría, la teología de la liberación, la filosofía de la liberación. Yacuría fue del círculo íntimo de los zubirianos. Javier Zubiri fue un gran pensador, no en la academia, sino historia rara, ¿verdad? Más bien en un pequeño círculo en toda la época del franquismo, y ahí desarrolló su obra y su pensamiento, y el padre Yacuría era de los más importantes, y él lo trae acá con los jesuitas de América Latina, ejerce un gran liderazgo, y entonces, pues, digamos que desplazan a Lonergan y toman completamente a Zubiri. Alguna vez, no voy a decir nombres, le pregunto, fui a escuchar a un jesuita hablar de Zubiri, y le digo, oiga, qué bien, ¿no? Mire, yo trabajo en Lonergan. Y dice, no, Lonergan pues ya está superado. ¿Para qué lo estudiamos? Ya está superado. Ah, bueno. Está bien. No, les digo, perdón, siempre que me dicen, ya está superado, lo que me quieren, siempre digo, ya está superada la tabla periódica de los elementos del siglo XIX. Pero no sé si me dicen, Platón ya está superado, bueno, ¿verdad? O sea, digo, otra vez, no es que ya no vayamos a pensar más, no es que nos quedemos repitiendo, porque luego nos pasa, ¿verdad? Luego nos pasa, y ahí estamos nomás repite. Pero bueno, total. Tuve un amigo, alumno de que dirigía antes de doctorado, Alfonso Villa, que escribe en este libro, zubiriano, entonces él me invitó, él organizó el congreso ese, y de ahí vino la idea, oye, es que, hagan de cuenta, yo alguna vez en el taller de Lonergan en Boston College presenté cosas de Zubiri, estuvieron 5 minutos y se salieron. O sea, esto es realidad un ingenio, ¿me entiendes? Empiezan a hablar de Zubiri y les dicen, y claro, van con los zubirianos y les dicen, no, esta es la logificación de la inteligencia. Entonces, bueno, ¿cómo hacer un diálogo? ¿Cómo podríamos hacer un diálogo entre Lonergan y Zubiri? Lean Lonergan y Zubiri, una tormentosa relación, van a ver ahí voy haciendo una comparación extrínseca, pero luego, ¿cómo los dos son autores que casi nadie conoce? Muy, muy talentosos, con una obra vastísima, bueno, con sus diferencias. Lonergan es más un teólogo que hace filosofía, Zubiri es un filósofo,
pues sacerdote, entonces siempre tiene detrás de él un trasfondo teológico en su pensamiento, en fin. Pero ¿cómo podríamos hacer un diálogo? Son de contextos diferentes, bueno, el español, obviamente, el anglosajón, el otro, etc. ¿Cómo se podría hacer un diálogo? De ahí vino un poco la idea. Y luego yo escucho a Marcus Gabriel en la Ibero, lo llevaron, una maestra que era schellingiana, porque Marcus Gabriel es una escuela de Schelling. Marcus Gabriel es el rockstar de la filosofía, digo, ya pasó su periodo más de rockstar, pero habla como 8 idiomas, habla mandarín, luego, primero vino a la Ibero, y luego ya lo trajo en Monterrey, en Grande, en fin, porque de veras es, y tiene como 2 caras, tiene sus libros, pues para scholars, y tiene sus libros de divulgación. En esa época, esto hablan como de 2014, andaba con su libro ¿Por qué no existe el mundo? Que, por cierto, una vez en el Facebook pongo ahí mi botella de whisky, ya ven que yo soy tomista del 25 de mayo, ¿verdad? Yo pongo mi vaso de whisky, pongo ¿por qué no existe el mundo? Y me conté, escriban, Paco, ya no tomo. A Marcus Gabriel, escucho a Marcus Gabriel, ¿verdad? Y bueno, yo dije, perdónenme, dije, esto es Loner. Marcus Gabriel dice, ¿verdad? Su tesis es que no se puede reducir a una visión naturalista todo lo que existe. Él habla de campos de sentido. Nosotros en realidad siempre nos encontramos con entes en relación y dentro de un campo de sentido, tomando un término de Frege. Entonces hay multiplicidad de campos de sentido. Uno de ellos sería el de la ciencia física o el de las ciencias naturales. Y pretender cerrarlo, pretender decir esto es la totalidad, esa afirmación lleva una serie de paradojas de querer totalizar, digamos, dentro de un conjunto. Por eso, para él, no existe el mundo. Y él le llama, ahí no estoy muy de acuerdo, pero bueno, él le llamaría metafísica al intento de querer totalizar el mundo, y en cambio diría que ontología, pues sería hablar de las distintas ontologías de los campos de sentido. ¿Qué hay de común a los diversos campos? Un campo de sentido, por ejemplo, pues sería el campo de sentido del arte medieval, otro sería el campo de la economía, otro sería el campo de la política, en fin, hay diversos campos de fútbol, ciencia del deporte. Además, se meten a un campo de sentido, mi madre santa, ¿verdad? Uno por ignorante, pues dice, cuando yo empecé con cosas de filtrar el deporte, aquí en México ni quien haga, bueno, empiezo uno a leer, no, Madre Santa, ahora fui en mayo en Salamanca, un 4º congreso de la Asociación Latinoamericana de Social Deporte, háganme un favor, ahí están portugueses. 4º congreso, yo estoy en el -1, andan en el 4º congreso. No, de verdad, vean ustedes, y vean por eso el reto de la universidad, y en fin, no podemos ni tener una postura reduccionista, pero tampoco viene el otro tema, y eso es lo que me fascinó de lo que escuché de Marcus Gabriel. Lo que no se puede, o el criterio, digamos, para saber qué sería lo real en los diversos campos de sentido, no sería, a ver, pertenece al campo de la física, entonces es real. Está en el campo de la literatura, entonces es irreal. ¿Me entienden? Así sería una manera de muchos, a ver, el Pato Donald, ese es el artículo al final que escribo, los unicornios, ¿sabes? ¿Son reales o irreales? Ah, no, pues está aquí, no, está en el conjunto de los irreales. No, lo que dice Marcus Gabriel es, la clave ontológica son los enunciados verdaderos. Yo no puedo decir lo que sea del Pato Donald. No puedo decir, si salgo con que el Pato Donald, la deidad de los mayas, aunque me salgan con que tienen otros datos, sí, oye, pues no, ¿verdad? Entonces dije, bueno, esto es Loner. Fui con él, le digo, bueno, ¿usted Loner? No, pues claro que no, pero yo dije. Bueno, el caso que ahí estaba Mario Teodoro Ramírez, un gran filósofo de tradición marxista, luego se metió, gran conocedor de Merleau-Ponty, tiene un librazo que se llama Quiasmo,
¿verdad? Luego de Deleuze, gran conocedor, Mario Teo, y a él le fascinó lo que escuchó, pero él toma, y ahí viene el problema, y es la primera sección, lo que se llama nuevo realismo, antes se le llamó una reunión en 2007 de 4 autores en Londres, que le pusieron, por ponerle un nombre, porque son muy diferentes esos 4 autores, le pusieron realismo especulativo. Realismo especulativo. Y el que brilló y se volvió el rockstar, digamos, no como Gabriel, pero el rockstar entre filósofos, fue Quentin Meillassoux. Yo al principio no sabía ni cómo decir el nombre, y hasta hacía mi chiste. Meillassoux, ya ve que está rarísimo el nombre. Quentin Meillassoux. Él había sacado en 2004 un libro pequeño, Después de la finitud. Aquí viene una traducción, un artículo, ya también después lo sacaron en otra, pero aquí viene la traducción de otro artículo de Quentin Meillassoux, Después de la finitud. ¿Qué decía Quentin Meillassoux? Quentin Meillassoux, ¿verdad? Decía, la filosofía continental del siglo XX, de la segunda parte del siglo XX, se ha dedicado a lo que él llama el pensamiento correlacionista. No puedo hablar de un objeto sin hablar del sujeto que está hablando. Y no puedo hablar del sujeto que está hablando sin hablar de un determinado objeto. Lo primero es lo difícil. Entonces él pone el ejemplo de los enunciados ancestrales. Cuando el físico me dice que este fósil tiene 3 millones de años, el correlacionista le diría, pues para ti, según tu medida. No, tiene 3 millones de años, según tú. Entonces estamos en la correlación. Y va haciendo su genealogía, ¿verdad? Y entonces pone como una especie de anhelo, de reclamo, el gran afuera. ¿Cómo es que podríamos volver a ser, y por eso le pusieron el adjetivo especulativo, cómo podríamos volver a ser ontología, metafísica, el nombre que le quieran dar, pero cómo podríamos hacer un pensamiento que aspirara a lo absoluto? Bueno, en 2011 se reúne Mauricio Ferraris, es la otra línea, se reúne con Marcus Gabriel. Perdona, Paco, pero dijiste que eran 4. ¿Quiénes estaban ahí? Eran Quentin Meillassoux, Ajá. Graham Harman, que fue un profesor de educación física norteamericano, y luego vocación tardía a la filosofía, y él es un gran divulgador del nuevo realismo, pero sus ideas son curiosísimas. El cuádruple objeto es su principal artículo. Y aquí viene hasta una crítica, esa es otra historia, ¿verdad?, de Graham Harman, porque hasta lo acusan de kantiano, pero él quería defender Graham Harman. El otro es Ian Hamilton Grant, que quién sabe por qué lo invitaron, es un especialista en Schelling, pero era de otra línea. Y el otro, Ray Gracie fue de los primeros que abandonó, digamos, que se retira un poco de esa primera corriente. Se ha dicho muchísimo, entonces, bueno, estoy descubriendo el agua. Llamarle realismo especulativo, llamarle nuevo realismo es un término paraguas, o sea, es un nivel. Bueno, pero me voy al segundo. El segundo se reúne Mauricio Ferraris, que tenía una historia de la hermenéutica, que era muy amigo de Gianni Vattimo, ¿verdad? Y ya se había cansado. Él ya había sacado en 2004 un libro que se llama Estética Racionale, si lo pronuncié bien, no, acá Juan Carlos nomás me cotorrea con el italiano, que bueno. Había sacado Estética Racionale, entonces quería como despertar nuevamente un sentido de la percepción. Mauricio Ferraris se reúne con Marcus Gabriel y él le dice, es que ya basta de la filosofía que domina la segunda mitad del siglo XX, que caracterizaríamos con el enunciado, no hay hechos sino interpretaciones, puras interpretaciones, pero no hay hechos. Entonces se reúne con Marcus Gabriel, entonces dicen, bueno, vamos a hacer un congreso en Bonn. Marcus Gabriel, después de Schelling, es el profesor de tiempo completo más joven que hubo en Alemania, a los 28 años, en Bonn. Fíjense nada más, Benito Usadito, de veras impresionante, Marcus. Y entonces, bueno, hacen
un congreso, un simposio, al que le pone el nuevo realismo. E invitan a otro autor muy interesante que se llama Paul Boghossian. Paul Boghossian es otra línea de pensamiento. Él había escrito en 2004 El miedo al conocimiento. Paul Boghossian, filósofo analítico, que se formó primero en la física y luego pasa a la filosofía, pero es de la tradición anglosajona, él le toca vivir en las universidades anglosajonas el pensamiento decolonial, cierto pensamiento feminista, pero sobre todo el pensamiento decolonial, que insisten que hay distintas formas de racionalidad, que no hay una única racionalidad. Entonces, bueno, que en la tribu, en tal lugar, pues tienen su manera de pensar, y tomaban el caso célebre bajo la óptica de Rorty y de Feyerabend, tomaban el pleito célebre entre Galileo y el cardenal Bellarmine. Por cierto, lean de Galán, lean un artículo sensacional sobre ese tema, pero bueno. ¿Cómo se llama el artículo? El artículo se llama El miedo al constructivismo. Ya ves que el libro de Boghossian se llama El miedo al conocimiento. El miedo al conocimiento. ¿Verdad? Bueno, Comercial. comercial. Sí. Y luego el Papa, hay que nos ayude usted después, ¿verdad? Había ido a la universidad, fue un escándalo. Ay, Dios mío. No, el Papa Ratzinger. A Benedicto. Benedicto, ¿verdad? Había ido a una universidad de Italia y había hecho una especie de defensa de la Inquisición, o bueno, de la postura de la Iglesia respecto a Galileo. Entonces, bueno, se armó el escándalo y el escándalo. Entonces, a Boghossian, porque Boghossian también va a criticar la manera de presentar el problema de Galileo y de Bellarmino, lo presentaban como una discusión entre diversas racionalidades, como si tuvieran diversas ideas de ciencia, tomaron cosas también de Kuhn. Entonces, bueno, pues hay diversos paradigmas, entonces hay diversas racionalidades alternativas. Entonces, bueno, la consigna en ese momento, ¿verdad?, le llaman nuevo realismo. Pero son diferentísimos. La postura de Ferraris con la postura de Marcus Gabriel, repito, viene del idealismo alemán, de Schelling. Ustedes, para Ferraris, ustedes leen a Marcus Gabriel, es idealismo. Y para Marcus Gabriel, ustedes ven a Mauricio Ferraris y les dice, pues, esto es realismo ingenuo, de la percepción sensible. Bueno, hay calidad de datos. Bueno, total, el caso es que yo estaba en mi investigación, me quedé muy contento con el nuevo realismo, entonces el libro que iba a ser de Zubir y de Lonergan, ahora lo vamos a meter al nuevo realismo, o al realismo especulativo, como le quieran llamar. Mario Teodoro Ramírez es el primer libro que hace, junta a los de las dos corrientes, en los primeros 4 con los otros 2, y le pone nuevo realismo, pero no es un buen término para los primeros. El mismo Meillassoux no le gusta realismo especulativo, fíjate, ya menos nuevo realismo. Meillassoux le llama a su postura materialismo especulativo. Materialismo. Y ciertamente tiene su jiribilla. Cuando estamos pensando en el realismo, no entenderlo como materialismo. A mí me pasó con el mismo Lonergan, cuando yo estaba en Boston, ¿verdad?, leyendo ahí no solo y como aclarando el para sí mismo, me dice, esto es idealismo, idealismo es lo peor que le puede uno pasar en la vida. Después, con los que yo tenía, me podían acusar de todo, no, pero idealistas ya, no, bueno, ya vamos, ya sembrarse la familia, y después de esto. Bueno, entonces, el primer artículo, bueno, de los primeros trabajos viene el trabajo de Ernesto Castro, que se hace la primera tesis en español, también brillantísimo, y si lo ven ahí en sus podcasts, no se imaginan que es un filósofo, bueno, están grabando, pero bueno, busquen a Ernesto Castro, yo lo conocía por la función de reporte. Ernesto Castro escribe, hace la primera tesis, él acuña el nombre realismo postcontinental, queriendo juntar a los del nuevo realismo con los del realismo especulativo.
Ahí lean el artículo a ver qué tanto éxito, ¿verdad? Ahí Ernesto Castro quiere un poco decir que ya tenemos que superar la división analíticos continentales, eso es un poco lo que pretende. Y claro, ciertamente Marcus Gabriel, porque se formó en Alemania en cierta época, Marcus Gabriel ya se forma tanto en la tradición continental como en la analítica, eso ya está, pero Mauricio Ferrari yo no creo que para ustedes decir así que como conoce de la analítica, en fin, bueno, así surgió la idea, entonces dijimos, bueno, pues ahora le vamos a hacer el diálogo entre realismos y luego se nos cuela felizmente el realismo científico gracias a la anécdota que ya no voy a poder contar de Laureano Ralón. Nada, les platico unas pinceladas de Laureano Ralón, ni modo, si queda grabado, que quede grabado. Laureano Ralón es un argentino que vivió en Canadá muchos años y ya de cierta edad quiso estudiar filosofía. Y entonces se viene a México, se viene a Morelia con Mario Teodoro, y Mario Teodoro le dice, pues ponte a estudiar, y así me fue Carlos, a Graham Harman. Y empieza muy dedicado, pero empieza a encontrar muchos problemas con la postura de Graham Harman. Empieza a ser muy crítico. Y entonces, bueno, empieza a ver, ya no cuento más detalles, pero empieza a haber conflictos en todas las familias, ¿no? Sucede en las mejores familias. Y entonces Laureano Ralón ya no quiere titularse, se acaba titulando en otro grado, muy brillante. Luego sacó un libro de un diálogo entre Marcus Gabriel con ya te platiqué, con el que hace budismo, hombre. Graham Priest. Graham Priest, ya van 2 veces que te pregunto. El prólogo lo hace Laureano Ralón. Bueno, Laureano Ralón conocía a Ángel Chakrabarti. Es de los más brillantes, o no brillantes, no más importantes autores del realismo científico. Si ustedes leen en la Stanford Encyclopedia of Philosophy realismo científico, van a encontrar que lo hace Chakrabarti, y aquí viene una entrevista. Entonces, bueno, él fue el que me sugirió, y entonces yo invité a Toño, porque Toño está muy metido en estos temas, y su postura a mí me parece cercanísima a la postura que estoy comentando, el realismo del juicio verdadero. Entonces, bueno, pues ese es un poco el origen del libro, ¿verdad? Espero lo compren, crean de que de verdad fue mucho trabajo, ¿verdad? Encontrarán la traducción del artículo de Meyazú, que es un autor desconcertante. Yo tengo mis reservas, pero hay que leerlo. Encontrarán a un gran oregoniano, Jeremy Wilkins, el que ahora está frente allá en Boston College. Sensacional su artículo. Mauricio Gauchot nos hizo el prólogo, porque también está el realismo analógico de él, que es un cierto precursor de las posturas, en fin. Entonces, bueno. Que nada, en esta última intervención quiero decir cuáles son las cosas que más me han llamado la atención de todos estos textos que he leído. Naturalmente no con la profundidad que los dos otros autores han mostrado. Pero quisiera partir de esto, ¿no? Lo primero que me llamó la atención es que nuevamente regresara el realismo. Y en el prefacio que escribe Mauricio Gauchot decía que esta perspectiva quiere oponerse a lo que es el escepticismo que ha marcado la filosofía. Pero decía también en la prefación que este escepticismo y también el realismo no quiere ser simplemente un movimiento filosófico, sino que quiere serlo también cultural. Entonces he intentado, a través de las contribuciones que he leído en este libro, ver qué tipo de cuestiones ahora tenemos culturalmente y de qué manera estos tipos de realismo pueden responder a estas cuestiones culturales. Ahora quisiera partir con Kuhn, pero he oído que, pero voy a dar una interpretación que no es solo mía de lo que es el paradigma, ¿no? Me parece que esto del realismo
corresponde también a un cambio de paradigma, en el sentido, por ejemplo, que paradigma puede ser aquí una perspectiva de punto de partida diferente en la que uno se pone. Y a partir de esta perspectiva, entonces, puede ver más cosas. Esta, por ejemplo, es una manera con la cual he visto que Spemann explica lo que es un paradigma y me encanta. Es decir, si haciendo un cierto tipo de filosofía hemos llegado al escepticismo y por lo tanto todo eso nos ha alejado de la realidad, ¿qué punto de vista podemos tomar para poder ver más de lo que es la vida, para poder aprender algo más de la realidad? Y quisiera en este sentido recordar cuáles son los tres puntos de partida que toma el realismo, que vienen repetidos en varios artículos evidentemente. El primero, que existe una realidad, que esta realidad es independiente de nosotros y que podemos conocerla de algún modo, ¿no? Este tercero, evidentemente, es el punto en donde me parece entender que salen las discrepancias. Ahora, de los temas que he leído, sobre todo me ha encantado el artículo de Wilkins, pero también de Tomás Courtiel porque es una persona muy rigurosa y explica también todos los problemas que hay detrás de lo que es el realismo científico. Pero quisiera comentar una de las cosas que más me ha llamado la atención también con relación a la vida concreta, que he encontrado un artículo de Wilkins. Él dice, Lonergan ha intentado mostrar cómo la dimensión cultural influye en el conocimiento que nosotros tenemos de la realidad, ¿no? Y sí, ahora yo soy absolutamente neófito de Lonergan, entonces si digo alguna barbaridad, me puede corregir, por favor. Pero me parece haber entendido eso, ¿no? Que es como si uno tuviera, a partir de la cultura en la que ha vivido, como unos prejuicios, diría yo, sobre la realidad. Por lo tanto, para conocerla de verdad, uno tiene que entrar en un proceso que no acaba, en donde continuamente, para usar una palabra tomista, tiene que adecuarse, ¿no?, a esta realidad. Por lo tanto, vi en esto, por ejemplo, una apertura continua hacia la realidad. Por esto, ¿por qué me ha parecido interesante? Porque pensaba, y esto no lo he encontrado en los artículos que he leído, a lo mejor debería leerlos con más detenimiento, pero otra cosa que me llamaba la atención es esto, que en el conocimiento no somos solos, ¿no? Es decir, hay una dimensión cultural, pero hay muchas cosas que nosotros aprendemos a través de terceros. Entonces aquí entraría también todo el tema de la confianza. ¿De qué manera? Esto, por ejemplo, me hace pensar en la situación terrible en la que vivimos, ¿no? Fake news, o entrar en la ideología. Y todo eso es conocimiento que nosotros adquirimos por medio de otros. Aquí entra toda la pregunta no solo de la cultura, sino también de la relación interpersonal y cómo uno llega a un conocimiento a través de terceros. Y esta es una cosa que quisiera yo también investigar, ¿no? Por lo tanto, esta primera indicación que he encontrado en Lonergan me hace entender que es un proceso continuo entrar en la realidad y por lo tanto uno, en lugar de encerrarse en sí mismo, en las convicciones que ya tiene continuamente que adecuarse a ella
y esto implica también, no digo abandonar la propia cultura, pero por lo menos un poco relativizarla, o estos prejuicios que uno tiene, relativizarlos. Y sí, la pregunta abierta que me queda era la cuestión de las relaciones interpersonales, ¿no? Pero pienso que es un libro, naturalmente es un libro que permite entrar a fondo en las posiciones que ustedes presentan, por lo tanto es un libro que requiere una lectura atenta si uno quiere verdaderamente entender bien estas posiciones, pero al mismo tiempo me parece una cosa realmente excelente lo que han hecho porque no es fácil hoy en día encontrar, he investigado un poco, libros en donde se pueda comparar estos realismos. Y esto es un trabajo excelente, ¿no? Todos en una obra, esa es la razón por la cual yo aconsejaría la lectura del libro y evidentemente que lo compren, que no lo reciban en regalo. Muchísimas gracias. A ver si hay preguntas. Bueno, podemos empezar aquí en la sala, pero también voy a ver si hay unas que han llegado a través del Zoom. Por ahora no, entonces podemos empezar con las de la sala, si alguien quiere. Si no, yo tengo una que me interesaría mucho, que es exactamente esta cuestión de la confianza. No sé si ustedes ven también la importancia de eso, es decir, que no hay solo un conocimiento directo de la realidad, sino mediado. Y entonces este conocimiento mediado para poder llegar a la realidad supone reflexionar sobre lo que es la confianza. Puedo confiar en cualquiera, leo el mensaje en Twitter, dice que la Tierra es plana, me meto en esto y al final concluyo, me convenzo yo también que la Tierra es plana. No sé si ustedes que han estudiado más a fondo esto del realismo se han topado con alguna cosa así. Sí, para Lonegan, el problema del realismo no es el problema de la realidad del mundo exterior, igual que para Zubiri, igual que para Marcus Gabriel. Ese es el problema que se plantea con Descartes. Yo estoy acá y a ver cómo llego a una realidad. Si tomáramos a Zubiri, nosotros diríamos siempre estamos en la realidad, siempre nos es abierta. Ahora, la realidad nos es abierta primeramente en lo que Lonergan llama la significación intersubjetiva. Antes de ser Paco Galán, fui un sujeto como otros. Y estoy en el mundo inmediato de la experiencia porque estoy en el patrón biológico de experiencia y conciencia que comparto con los animales. El momento clave es el momento en que aprende uno el lenguaje, en que pasa uno del mundo inmediato de la experiencia al mundo mediado de la significación. Helen Keller. Más pensemos cómo se le amplió el mundo a Helen Keller. Y entonces, entrar en la significación lingüística implica, pues primeramente, confiar en algo que le están diciendo quien le abre a uno el mundo. Lo que en las culturas pues, es primariamente el mito, el gran relato, la gran narración, desde ahí se nos va abriendo el mundo, nos van diciendo, etc. Va uno creciendo, 9, 10 años, y surge entonces lo que es más importante en el dinamismo de la realidad, no para llegar a la realidad, sino para entender y para cuestionar cuando vienen las preguntas, que es el artículo de Wilkins. Lo fundamental en la trascendencia no es, insisto, pasar de acá, yo cerrado, aislado, allá afuera, siempre estoy allá afuera. Lo fundamental son las preguntas. Y las preguntas
pues empiezan cuestionando un poco ese gran relato fundacional. Todos nos pasó. Bueno, ¿y de veras existe Santa Claus? ¿Verdad? Y luego, bueno, ¿y existe Dios? Me llevan a misa. Y entonces las preguntas son las que nos permitirían abrir a partir de un horizonte donde el 90 y tantos% de lo que nosotros conocemos, pues en realidad son creencias, es confianza. La creencia no es creencia religiosa, primariamente, la creencia es algo que yo acepto como verdad, pues porque me lo dicen otras personas, y está el gran libro de Luis Villoro, Creer, Saber, Conocer. Está el libro que más influyó en Loner, La gramática del asentimiento, de Newman. O sea, nosotros partimos, y lo razonable no es estar dudando de todas las creencias. Lo razonable es permitir que cuando nos sorprendan, entonces cuestionemos. Pero ahí viene el problema de las fake news, ahí viene el problema de la posverdad, ahí viene el problema de la comunicación política, ahí viene el problema de esto. ¿Qué es lo que se nos apaga? ¿O qué es lo que nos instalamos, nos echamos? ¿Verdad? El mito, que no es que sea peyorativo, pero ese gran relato tiene la función más bien de instalarnos. Y el problema es también, sin cuestionar todo, pues desinstalarnos, abrir, trascender, preguntarnos. Y eso es lo que tal vez no encontramos los caminos adecuados. Pero sí es fundamental la confianza. Muchísimas gracias. ¿Quieren añadir algo? Yo, No, bueno, usted también. Para mí, estas cuestiones para mí me resultan muy útil. Me ha resultado muy útil la lectura de Roger Scruton, un filósofo conservador. Me gustó leerlo porque yo me descubrí que también soy conservador. Lo cual es como lo del idealismo. exactamente. ¿Qué libro en particular? The Meaning of Conservatism. Okay. Bueno, él dice, el problema del conservadurismo y la razón por la cual poca gente se reconoce como tal, aunque lo es porque el conservadurismo no es, por su propia naturaleza, no se puede articular discursivamente. Y es porque el fundamento del conservadurismo es la confianza. Es decir, al final de cuentas confiamos en lo que nos han dicho. Pero confiamos de una manera prereflexiva. Es decir, se trata de una confianza que resulta tremendamente útil pues, para sobrevivir. ¿No? Digamos, en términos de ciertas presiones evolutivas, pues probablemente nada resulte más desastroso que esta universalización del pensamiento crítico, ¿no? Es decir, si tomamos literalmente el pensamiento crítico, pues terminamos convirtiéndonos en paranoicos, ¿no? Es decir, que justamente pues, que cada que alguien nos dice, alguien dice, no, pues a ver, tenemos que... Ay, sí. Y a ver, pero es una absoluta locura, ¿no? Entonces, a partir de eso, me parece que la postura cartesiana está equivocada justamente en el sentido de que no se trata de no aceptar nada hasta que sea demostrado, sino de aceptar todo hasta que no se demuestre que es falso, ¿no? Es una perspectiva equivocada. Ahora, en relación con eso del terraplanismo, etcétera, etcétera, yo he notado que un rasgo particular es que siempre se apea justamente en esta idea del pensamiento crítico. Es decir, porque al final de cuentas, no es de que simplemente te llega a la tierra es plana, no, es, cuidado, te han engañado. No quieren que lo sepas, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad es me parece que sí termina siendo una reducción al extremo del pensamiento crítico. Y al mismo tiempo es la desconfianza en lo que uno ya cree. Claro, o sea, Por lo tanto, para ganarse la confianza. sí, porque, o sea, muchos dicen, no, pero dice, ¿cómo? Terraplanista, pero ¿qué no llevaste clases de física, de escuela? Pues claro que sí, pero al final de cuentas hay una decisión de decir, sí, pero no te voy a creer.
Y no te voy a creer por qué, porque soy muy listo. Es que o sea, al final de cuentas no, o sea, lo que es curioso es esto, digamos, los terraplanistas es que se creen muy listos, o sea, en verdad creen wow, descubrieron o sea, descubrieron la gran conspiración, o sea, claro, se dieron, o sea, unas personas súper inteligentes que llevan siglos manipulando, pero ellos lo descubrieron, ¿no? Entonces es como una especie de infatuación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues en el fondo, digamos, este conservadurismo del cual habla Scruton, pues es cierta humildad epistémica, ¿no? Al final de cuentas, es decir, ¿por qué confiamos en los demás? Porque somos falibles, porque somos finitos, porque cada uno de manera individual no puede alcanzar ni siquiera el conocimiento suficiente para sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno. Una pregunta. Bueno, es en seguimiento a lo que han preguntado. Entonces, si juntamos esta postura del conservadurismo de Scruton con lo que resumió el profesor Socko de Lonergan, digamos que el desafío es como estar entre la Escila y Caribdis de instalarse en el mito o de cuestionar absolutamente todo sin poder existir, ¿no? Entonces, es tener esta confianza sana, pero este como proceso continuo de estar en la realidad y de irla cuestionando, pero no de manera que nos enloquezca o nos vuelva paranoicos o no creamos en nada, ni que tampoco aceptemos Crítica, exacto. sí, sin o sea, crítica. Sí, sería eso. Sí, sobre todo, digamos, en tiempos de polarización, donde lo que está dominando son ciertos mensajes. Ahí lo razonable pues, es leer varias versiones, ¿no? Varias versiones. Bueno, no. Porque sí estamos megapolarizados, y no más en México. Entonces, y bueno, vuelvo a los jóvenes, ¿no? Ahí sí hay que desinstalar un poquito, pero es prudencia. Es prudencia. Normalmente es confiar. La mayoría de veces es confiar, pero lo razonable es si tengo ciertos elementos, bueno, pues vamos a cuestionarlos. La realidad es que nos importan mucho. Por ejemplo, lo del COVID, pues era más serio. Si me vacuno o no me vacuno, que los terraplanistas. Yo nunca he entendido los terraplanistas, es una puntada. De verdad, de verdad. Pero vean los de perfecto político de conspiración. Y no, bueno. Y los crédulos, con cheque al portador, digo, también se da el otro extremo. Entonces, pues, prudencial, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué creo? O sea, la actitud de, digamos, por default es la confianza. Claro, ya te defraudan y si ahí sigues, bueno. No, pues, digamos, pero la actitud por default es eso, con cualquier persona, si le pregunto, oye, ¿cómo llego a tal lugar? No, pues llego ahí, yo le creo. ¿No? Claro, si me defrauda y me mandó y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a creer. Ya. Claro, lo que pasa es que te iba a decir, es que por ese lado haces más tiempo, lo hubieras dado por el otro, es menos tiempo, es más largo, sí vas a llegar, pero sin tráfico, son factores. Yo tenía ahí un par de comentarios de este último, y lo comentaba con el profesor Galani, el doctor Galani, con Francesco Galani, el problema de la política hoy día, ¿no? Que uno quiere entrar en diálogo con ciertas personas y les dice, mira, al menos déjame ver en ti un grado de autocrítica de lo que crees. Y mira, todos tenemos nuestras ideas, pero creo que parte del realismo es aceptar una crítica de no sé si es falibilidad del pensamiento, de que nos rebasa la realidad, de que también la realidad luego no se amolda a lo que uno piensa. Y eso me lleva y lo he estado pensando, bueno, es que se me han venido muchísimas ideas de toda la presentación, que la verdad es, pues, cosas que he leído y pensado en Platón, en Aristóteles, en Plato mismo, Kant, Hegel, ¿no? Bueno,
en fin, nada más para decir cómo ha reaccionado, cómo he reaccionado yo a la presentación, que me ha parecido muy interesante. Pero yo pienso en lo siguiente, porque es algo con lo que creo que vivimos mucho en el día a día aquí en el ITAM, además en estos departamentos, que es la convivencia, digamos, de realismos, si se le va a llamar así, o la convivencia de interdisciplina, ¿no? Es una escuela que es predominantemente orientada a la físico-matemática, en donde las tesis normalmente le dicen a los alumnos, si eso no lo puedes graficar, no podemos hacer una tesis de eso. No sé si le ha pasado aquí a los colegas de lenguas, pero en estudios generales, yo tengo una idea muy interesante que quisiera que me dirigieran la tesis. Pues puede ser sobre esto. Y hablé con el director de la carrera y dicen que no se puede porque eso no se puede graficar. Por lo tanto, como que no es real, ¿no? Entonces, a mí me parece que entran luego en conflicto estas tesis de los realismos. Decía por ahí Etienne Gilson que el método es el que nos va a ayudar a definir un aspecto de la realidad, pero el método no es el que va a dar toda la explicación de la realidad, ¿no? Hablando de que la realidad nos rebasa y que pues tendríamos que abordarla también según este sujeto que la está abordando, desde su aspecto religioso, si nos acercamos desde el aspecto estético, desde el aspecto científico. Eso me hacía pensar, por ejemplo, en esta categorización que hacía Platón, que distingue a Aristóteles en el orden de las causalidades, que a mí pues sí me tranquilizaba decir, bueno, es que la explicación materialista es real, pero es una explicación de causalidad material, ¿no? La formal tal, la eficiente y la final. Y eso me daba la impresión de que ayudaba mucho a la jerarquía. Es hacia donde voy con el comentario, que creo que, bueno, merece un segundo libro en el que se habla un poco de la higiene mental del realista, ¿no? La higiene, o sea, ¿qué es pensar realistamente desde toda esta pluralidad? Porque creo que ayudaría muchísimo a las universidades, a estas universidades como aquí, como en el ITAM también, y creo que en general cualquiera, el que se pudiera hacer este punto de conciliación y decir, pues vamos a hacer una didáctica, una pedagogía de pensamiento realista, una higiene, no sé cómo se llama, un pensamiento higiénico realista, si se le puede llamar. Nada más porque pienso en esto que dicen, en el sentido de que valdría la pena explorar una parte también de la pedagogía. Bueno, seguro ya eso está en Bloner, nada más habría que explanarlo y explicitarlo. ¿Cómo es como se educa a alguien para mantenerse en ese, diría Mauricio Beuchot, sano realismo? Y bueno, en fin, no sé, yo comentaba que a mí me ha gustado mucho la presentación y el texto, el libro, y me parece que sería muy interesante que se siguiera investigando sobre eso y publicando. Y una pregunta, que no he leído el texto, pero ahorita veo entre realismos y lo que he escuchado, y digo, si el prólogo lo hace Beuchot, y aquí tienen algo de hermenéutica con Gadamer y toda esta cuestión, pues curiosamente la hermenéutica como esta cuestión de interpretación y el realismo son dos ideas que se contraponen bastante, porque uno cuando hace una interpretación hermenéutica, pues lo que uno intenta es acercarse, quitarte lo más posible los prejuicios para entender de una manera, podría decir, fenomenológica la acción o lo que está sucediendo. Entonces, aquí el juego es bien interesante entre realismo, porque el realismo es, válgame, digo, no me digo las letras, y a la hermenéutica, pero en cuestiones históricas. Lo real podría ser, por ejemplo, un documento inquisitorial, que es lo que yo estudio. Esto es lo real, lo demás es lo interpretativo. Y como bien decía, ¿no? Hay muchas realidades, bueno, cuando hablaban de la... De Marcus Garvey. Exactamente, y la cuestión de colonización y demás, pues no es lo mismo lo que se piensa aquí, lo que se piensa aquí. Entonces, realmente, para estudiar el pasado, se llega a un realismo o una interpretación histórica. Es pregunta porque yo no he leído el libro.
Y digo, y porque manejan a Gadamer y Sí, o sea, en realidad es en lo que estamos siempre ya, ajá, no a lo que vamos a llegar. exacto. Es más, no podemos pensar en otra cosa que no sea. Ujú, ¿Ok? Ahora, Mauricio Bauchot, ajá. Claro. la hermenéutica unívoca Ajá. pretende que solamente hay una interpretación. Ujú. Y la hermenéutica equívoca diga usted lo que se le pegue la gana, y pues son interpretaciones. Cada quien, bueno, que son interpretaciones, pero, perdón, el texto, Exactamente. ¿verdad? Una cosa es, no, este texto nada más. Sin argumento, pues. Claro, pero no se puede eliminar la verdad, pero no hay una verdad, pero no puede haber que estemos haciendo juicios contradictorios y que los dos sean verdaderos. Más bien no es que no haya una verdad, no hay un juicio verdadero que agote la realidad de lo que estamos estudiando, pero no se puede decir lo que se quiere. No se puede decir. Ese es el punto clave. Y ahorita algo bien interesante, ¿no? Cuando hablaban de Wittgenstein y de la cuestión del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si uno hace un estudio de los actos del habla, esa la pared es brilla. Y cuando hablaban de la confianza, ¿no? Si uno habla sobre los actos del habla, es algo bastante interesante porque la mayoría de los actos del habla son hechos performativos, son supuestos. Realmente, yo prometo no voy a hacer esto. Eso no es una realidad, esto es un supuesto. Entonces está interesantísimo cómo se maneja esto y cuando metieron el lenguaje, que me interesa, es riquísimo porque ¿qué es lo real? Lo escrito, pero la significación y demás. Se abre un universo inmenso. Gracias. Voy a comprar el libro. Bien. Ahí mismo lo vamos a recomprar, ¿verdad? Si Ah, traes bueno, aquí los sí. ¿Ya hay libros para comprar? Sí, Sí, Solo para comprar. Bueno, muchísimas gracias por participar en esta presentación del libro. Espero que realmente lo puedan comprar y leer con gusto. Gracias a los dos autores por acompañarnos y por hacer tan rico el diálogo. Hasta luego.